It is empty of all objects like thoughts, memories, feelings, sensations. Se encuentra vacío de cualquier objeto, como los pensamientos, los recuerdos, los sentimientos, incluso sensaciones. That is, the symbols, the names or things that we have recognized as meaningless. Esos son los símbolos, nombres o cosas que hemos reconocido como sin significado. There's only this expectation. Existe solo esta expectativa. To experience reality, to experience God. Experimentar lo que es real, experimentar a Dios. It's the expectation of a silent presence. Es la expectativa de la presencia silenciosa. It's the anticipation of a presence of the very other. Es la anticipación hacia la presencia del otro. That's beyond all ideas and theories. Que está más allá de cualquier idea o teoría. And nothing more is required. Nada más se nos exige. There may some questions arise. Lo mejor, algunas preguntas surgen. How am I supposed to get rid of the thoughts? How to empty the mind? ¿Cómo se supone que me voy a deshacer de estos pensamientos? ¿Cómo hago para vaciar mi mente? There seems to be party in that. Significa, a veces pareciera que hay como una especie de fiesta, de revolcón ahí en la cabeza. How long have you been trying to become consciously quiet? ¿Hace cuánto estás tratando de volverte de una manera consciente una persona silenciosa? O acallar tu mente. To make the mind free of disturbing thoughts. Eso que hace que la mente se libere de los pensamientos que nos disturban. Or to ignore or discard or eliminate or look at, get rid of all ideas and judgments to come up. ¿Cómo hago para deshacerme de todos estos juicios, todas esas ideas que de pronto surgen? And how many times have you fallen for the request, just observe what's happening without judgment? ¿Y cuántas veces se te ha pedido o te has visto enfrentado a esa pregunta de acallar tu mente? Deja ir. That's somehow active resistance. Se trata de alguna manera de una resistencia activa. It's directed against the meaningless. Se direcciona en contra de lo que no tiene sentido. And that gives it meaning. Por lo tanto, le da significado. So let's prefer something much more relaxed. Vamos, por lo tanto, a referirnos a algo un poco más relajado. Just be present. Solo se está presente en este momento. In the expectation of his presence. Con la expectativa de su presencia. Which is your presence as well. La cual es tu presencia misma también. No matter what that may mean. Sin importar qué significa eso. And being what you are now, doesn't cost any effort or expense.
Dejarte ser lo que tú eres en este momento no cuesta o no toma ningún esfuerzo. Everything else consumes energy. Lo demás consume energía. So just forget about making yourself still. Olvídate de tratar de hacerte silencioso o de acallarte Or going into stillness. o tratando de llevarte a ti mismo hacia una quietud específica. Who is doing that? ¿Quién es el que hace eso? Who goes to wherever? ¿Quién va a cualquier parte? Just stop trying to forget all things. Solamente deja de tratar de olvidar cosas. No effort or conscious attempts in this direction. No hagas ningún esfuerzo, o por lo menos no hagas un esfuerzo consciente para llegar a este sitio. Be aware, nothing more. Solamente sé consciente de este momento, nada más. Then you are still. De esa manera te vuelves silente o callado, quieto. All considerations of what you are and what reality is are symbols or names in your awareness. Todo lo que consideras como nombres, como a ti mismo, como símbolos, son cosas de tu propia conciencia, tu propia percepción. If they come up, be aware. Si algo como esto surge, sencillamente sé consciente. Awareness means to be presently aware. Ser consciente significa estar acá, en el momento presente. And this, your awareness, you are not touched by the symbols or names, the things or the objects. De esta manera, tu propia presencia no va a ser tocada por símbolos o percepciones. It's like a movie. Es como si fuera una película. The screen is not touched by what is happening in the movie. La pantalla no es tocada por aquello que sucede en la película. You identify with a movie character and you are looking for the screen. Tú te identificas como uno de los personajes en la película, pero tú eres como la pantalla. From the point of view of the screen, of the awareness, all this is already forgotten. Desde el punto de vista de la pantalla o de la conciencia, todo lo demás ha sido ya olvidado. It has no cause. No hay una causa, Therefore, it never happened. por lo tanto, nunca sucedió. So don't focus now for this meditation, your attention on the contents of awareness. No te concentres entonces ahora durante esta meditación en esos conceptos acerca de la presencia. You just let the contents be what they are. Solamente deja que el contenido sea lo que es. There's no resistance. No hay resistencia alguna, No tension. no hay tensión. It's like a physical relaxation where you let yourself fall. Es como una relajación física donde tú te dejas ir. So if you drop the attention, the mind relaxes and takes its natural direction. Durante esa relajación, solamente observa la mente y deja que sea lo que tenga que ser. Going inwards towards awareness itself. Ve hacia adentro, hacia la conciencia misma. It becomes aware
of itself. donde se vuelve consciente de ella misma. It's the awareness of awareness. Es como la atención de la atención, o la conciencia de la conciencia, Without making it a symbol or a thing. sin volverlo una cosa o un símbolo. So wait here, in this awareness of awareness. Entonces, solo espera acá, en este momento, en la conciencia de la conciencia, The awareness itself. la conciencia misma. And they wait for the revelation of his presence. Y luego espera o observa la relación con su conciencia. But don't construct his presence. Don't make a Holy Spirit. Don't build a Jesus. Pero no construyas algo de su presencia, no construyas un Espíritu Santo, no lo construyas a él. Be awareness and let the Holy Spirit show up. Solamente sé consciente y deja que el Espíritu Santo aparezca. And that's all. Es todo lo que necesitas. And God will take the final step. You have established it that way. Y Dios va a tomar ese paso o a dar ese paso final por ti si tú lo dejas. Well, this final step that God himself will take. The door of heaven will be opened from within. Y en este paso final que Dios va a tomar, las puertas del cielo se abrirán hacia el interior. You can call this door a gateless gate. Puedes llamar a esta puerta como la puerta que no es puerta, As it is called in the Zen, the Mumonkan, a collection of 48 koans. como se le llama en un libro que hace parte del budismo, Which are small stories or statements, these koans, that free what is from concepts, from reflections, from emotions, or whatever obscures it. que consta de 48 koans, así lo llaman, que son más bien como historias o reflexiones que te ayudan a la liberación. The term gateless gate expresses the paradox of a koan, because koans are closed to rational, logical thinking. Este nombre de la puerta que no es puerta se refiere a una paradoja. And also to feeling. What a koan points to is not accessible for feeling. Porque los koans se tratan es de liberarte de los conceptos o de la sensación de sentimientos. And you won't get anywhere with intuition either. The attempt to solve a koan with intuition will fail. Incluso no llegarás a ninguna parte según partiendo de tu intuición, porque los koans tampoco funcionan de esa manera. But what does all this have to do with the last step of God? ¿Y qué tiene todo esto que ver entonces con ese último paso que Dios da? I will take a paragraph from chapter 7. That's in the section 1, and it's the paragraph 7. I will read it as a whole. Okay. So Veronica will translate it as a whole about the last step of God. Me voy a referir entonces a un párrafo del texto en el capítulo 7, en la parte 1, el párrafo 7. So God does not take steps because his accomplishments are not gradual. He does not teach because his creations are changeless. He does not last
because he created first and for always. He is first in the sense that he is the first in the Holy Trinity itself. He is the prime creator because he created his co-creators. Because he did, time applies neither to him nor to what he created. The last step that God will take was therefore true in the beginning, is true now, and will be true forever. What is timeless is always there, because its being is eternally changeless. It does not change by increase, because it was forever created to increase. If you perceive it as not increasing, you do not know what it is. You also do not know who created it. God does not reveal this to you because it was never hidden. His light was never obscured because it is his will to share it. How can what is fully shared be withheld and then revealed? Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le ataña a él ni a lo que creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su estado de ser es por siempre inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? So God does not proceed step by step. Entonces, Dios no percibe un paso a paso. And will do, however, the last step. Y aún así, ¿cuál será entonces el último paso? If this is not paradox, similar to a koan, I don't know what is paradox. Si esto no es una paradoja similar a aquellas del koan, entonces no sé qué significa una paradoja. And so the holy instant, our subject, is not about reaching a changed state of consciousness as a goal of the course. Se trata del Espíritu Santo, no algo como un objetivo que tenemos que alcanzar. But what is the goal of the course? Pero, ¿cuál sería el objetivo del curso? It's easy, you find it in the introduction of the workbook. Es muy fácil, esto lo encontrarás en la introducción del libro. If you look to this introduction to the paragraph 3, Si vas a la introducción y te refieres al párrafo 3, the workbook is divided into two main sections.
the first dealing with the undoing of the way you see now, and the second with the acquisition of true perception. El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves, y la segunda a adquirir una percepción verdadera. And in paragraph 4, En el párrafo 4, the purpose of the workbook is to train your mind in a systematic way to a different perception of everyone and everything in the world. el propósito del libro de ejercicios es entrenar la mente de forma sistemática para tener una percepción diferente de todo el mundo y de todas las cosas. So after all, an altered state of consciousness, Entonces, después de todo, en un estado ya mayor de la conciencia, but that misses our true nature, which is outside of time. encuentra nuestra verdadera naturaleza que habita más allá o fuera del tiempo. Our true nature is not eternal or infinite. Nuestra verdadera naturaleza no es infinita o eterna. It is timeless, beyond birth and death. No tiene tiempo y va más allá del tiempo y la muerte. We are all enlightened. Nosotros todos somos iluminados Now, in this moment, ahora mismo, en este preciso instante. His creation was true in the beginning, is true now, and will always be true. Y esta verdad ha sido siempre verdadera desde el principio y lo será siempre. What is timeless is always there, eternally unchanging. Lo que no tiene tiempo siempre estará ahí, cambiando en el tiempo, en la eternidad. Who is the one hearing these words right now? ¿Quién es el que está escuchando estas palabras ahora mismo? And if you are looking for something now, or calling yourself by any names or symbols, Y si estás buscando por algo o te estás llamando a ti mismo a través de símbolos o nombres, however holy that may sound, como sea que esto suene, however consistent that may seem to you with a cause, como sea tan consistente como sea para ti esto en el curso. oops, missed. Ups, me perdí. Opportunity missed. Una oportunidad que ya perdí. Too late, too late. The arrow has already left the string, according to a Zen saying. Ya es muy tarde porque la flecha ya definitivamente ha dejado el arco, como se dice en un, ¿cómo se le llama eso? Como en una frase, en un proverbio. Now I forgot what the course is really all about is forgiveness, and only forgiveness, and nothing but forgiveness. De lo que se trata el curso es del perdón. Perdón, solamente perdón. Todo es acerca del perdón. So what does all these have to do with forgiveness? ¿Y qué tiene todo esto que ver entonces con el perdón? When someone says what the course is all about, then run away as quickly as possible. Cuando alguien nos dice de qué se trata el curso, de qué se trata todo esto. As it says in the section Forgiveness for Salvation in the supplement, that's the Song of Prayer, part 2, and then in the section 3. Me voy a and then referir, in the paragraph 3, okay. me voy a referir a la canción para la oración en la parte 2, el capítulo 2, la sección 3, el párrafo 3. I like this one sentence.
Me encanta esta oración. Do not establish what the form should be that Christ's forgiveness takes. No determines la forma que debe adoptar el perdón de Cristo. So I said, wait here in this awareness of awareness. So awareness itself for the revelation of his presence. Entonces te digo, solamente espera aquí, en la conciencia de la conciencia. Deja que venga que se manifieste esa presencia. But think of it as an invitation. Piensa en ello como una invitación. It's not a requirement. No es un requerimiento. It's not the truth. No es una verdad. It's not what the course is all about. No se trata de eso, no es lo que se trata el curso. It's just to escape the trap of thinking it's difficult or even impossible to recognize his omnipresence. A veces para escapar es muy difícil a veces. For the same trap, you would have to make great efforts and practice for a very long time. Gregor, I was muted. Not sure why. So the trap is a trap you would Yes, you exactly, say from the trap. You have to make great efforts and practice for a very long time. Para entonces escapar como de esa trampa de los pensamientos y nuestros juicios, tenemos entonces que hacer una práctica constante y larga. In order to forgive and achieve true perceptions. Para poder entonces perdonar y recibir las percepciones verdaderas. It is, after all, the omnipresent awareness that is active now in this moment. Es, después de todo, una presencia que todo lo envuelve, quien nos acompaña en este momento, en este instante. And again, I don't say that is truth, that is God, that God is awareness. No, it's the omnipresent awareness that is active now in this moment. Y de nuevo, no le asignes ningún nombre, es solo la presencia de la conciencia que está aquí y ahora, en este instante. Simply awareness without identification. Es una conciencia de la conciencia sin ninguna identificación. Here I am, Father. Aquí estoy, Padre. There's no something, no thing. No existe algo o alguien, nada, Just presence. solo presencia, Just I am. solo el yo soy. The funny thing is that the way inside the holy instance leads necessarily into the middle of the world. Algo gracioso de ese camino hacia adentro es que nos lleva exactamente al medio del mundo. There is no withdrawal or no resistance against the world. No hay entonces como no das un paso atrás o te resistes al mundo. There's no disregard of the world in favor of the withdrawal into the so-called inside. No miras al mundo de una manera como displicente en este camino hacia tu interior. You know this popular statement, the world, these are only images in my mind, and only there I have to forgive the world. Por ejemplo, como decimos que el mundo ha sido creado solo por mi mente, o el mundo que veo lo ha creado mi mente, y es allí mismo donde perdonamos. That's not wrong. Y eso no está mal.
Not at all. para nada. But about 20 years ago, a companion of the course asked me, do you really think the course is about solipsism? Hace como 20 años, un compañero de este camino en el curso me preguntó, ¿tú realmente crees en, can you repeat that word? Do you really believe in what? Solipsism and solipsismo. Solicismo. Okay. In Spanish. I looked for it. Okay. Solicismo. Because I knew you asked this question. Yo lo busqué porque yo sabía que me ibas a preguntar qué quería decir. But at that time, 20 years ago, I had to look up what it was, solipsism. Y hace 20 años, yo también tuve que buscar por esa palabra. It's coming from Latin solus, alone. Viene del latín solos. And ipse, self. And what? Sorry? Ipse. Solipsism is ipse. I-P-S-E. Y ipsis, en Itself. sí mismo. En sí mismo. The idea is that all things in the external world, including the so-called alien eyes, are just consciousness contents of my eye, which is all what exists. Lo que significa entonces que todo esto que hemos o que vemos, este mundo, incluyendo estos ojos alienígenas, han sido una fabricación mía. So I is everything what exists, and everything else is just within this I. Entonces solo está aquí y deja que lo demás exista solamente dentro de este gran ojo. In the past, people still use the term roughly synonymous with selfishness. En el pasado, algunas personas definían esto como egoísmo. But the Course does not talk about my individual mind. Pero en el curso no se nos habla de una mente individual. It's talking about the mind, the one mind that can supposedly split. Habla de una sola mente, de la única mente que no puede dividirse. And if I am addressed in the Course directly with you, y si yo entonces me dirijo en el curso directamente como a ti, that is not my separated person who is meant there. No es a través de mi ser separado, but the one supposedly separated mind which believes to be able to be wrong-minded. pero es a través de esa supuestamente separada que nos ha vendido esta idea a todas las mentes. I did not make the world. Yo no he creado el mundo. If you look to the workbook lesson 184 in the paragraph 8, Si tú te refieres a la lección 184 en el párrafo 8, it starts with the sentence, think not you made the world. Illusions, yes. comienza con esta frase. No creas que fuiste tú quien hizo el mundo. Las ilusiones, sí. And what then is the saying about the connection or the relation between inside and outside? Y es como la misma definición para esa conexión entre el interior y el exterior. I like this quote in chapter 18, that in paragraph 7, now it's in section 7, paragraph 8. Me encanta esta frase del capítulo 18 en la sección 7, en el párrafo 8.
It's saying this quiet center in which you do nothing will remain with you, giving you rest in the midst of every busy doing on which you are sent. Este tranquilo centro, en el que no haces nada, permanecerá contigo, brindándote descanso en medio del ajetreo de cualquier actividad a la que se te envíe. So let's stop the arrogance of forgiving only the world in my mind, but then avoid getting our fingers dirty in the world we are sent out to. Entonces soltemos ya ese concepto como egoísta de que le damos al perdón. So not halfway up the mountain and get stuck at the base camp. Vamos como hacia la mitad de la montaña, escalando ahí en la mitad de la montaña, pero de alguna manera nos hemos quedado varados en el campamento base. Because the view of the summit is so beautiful there. Porque la cima, ese es un lugar bien bonito allá arriba. We are sent out to take action without taking action. Tú has sido enviado para tomar una acción sin tener que hacer nada. You start from this quiet center where you do nothing. Comienza desde este centro silencioso donde no tienes que hacer nada, With a function in the world. con la función en el mundo. Action without action is something like Wu-Wei, as it is called in Taoism. Una acción sin acción. Así se llama en el taoísmo. Can you repeat that word? Buba? Wu-Wei. Bubae. Wu-Wei. Let me write it down. Okay, Gregor me va a escribir la palabra en el chat. Bubei, como en el taoísmo. But that's enough theory. Pero eso es, ya tuvimos suficiente de teoría. So now, in the end, let's be simply enlightened. Así que ahora, ya al final, pues dejemos entonces, o dejémonos ser seres iluminados. And for this we use the world as a means now. Y por eso usamos entonces el mundo como un medio. Beyond the fear of its meaninglessness. Más allá del miedo de su no significado. Because that fear will lead us to impose our meaning on the world, as it said in lesson 13. Porque el miedo nos llevaría entonces a darle nuestro propio significado al mundo. So let's have a look to the workbook. Vamos a darle una mirada al libro de ejercicios, which releases us at the end from the playpen with a wonderful lesson after we have learned to walk. que nos lleva a una lección bien bonita donde de alguna manera como que aprendemos a caminar. Our corralito. Well, you find it in the epilogue at the end of the workbook in paragraph 3. Lo encuentras en el epílogo al final del libro de ejercicios en el párrafo 3. No more specific lessons are assigned, for there is no more need of them. No se necesitan, ya no te son asignadas más lecciones, porque ya no hay necesidad de ellas. Wait, so let's use the last session as a guide for our way outwards. Entonces vamos a usar las últimas lecciones para hacer ese viaje hacia el exterior. This wonderful session is wonderful lesson 361 to 365. Son unas lecciones maravillosas desde la 361 a la 365.
This holy instance, what I give you, be you in charge, for I would follow you, certain that your direction gives me peace. Este instante santo que te ha sido dado, sé tú el que toma, el que está a cargo, porque yo te seguiré, seguro de que tu dirección se me ha dado. Peace then is a motivation to follow his guidance. Esto es una forma de seguir su guía. So let's get specific. Vamos a volvernos un poquito más específicos. The rules for decision in chapter 30 say, Ahí me voy a referir entonces al capítulo 30. throughout the day, tell yourself the kind of day you want, the feelings you would have, the things you want to happen to you, and the things you would experience. Durante todo el día, dite a ti mismo qué tipo de día es el que quieres tener, qué tipo de sentimientos tendrás, qué tipo de cosas quieres que te sucedan y las cosas que tú quieres experimentar. Let's be modest as an exception, of course. Vamos a ser entonces bien modestos. Esto es una excepción. Let's say we just want to feel good. Vamos a quedarnos con aquello que nos hace sentir bien, regardless of external circumstances. sin importar circunstancias externas. That should be the minimum standard. Este sería el único, como el mínimo requerimiento. Just a general feeling of well-being. Solo a través de un sentimiento general de bienestar. And then I asked a simple question based on the mentioned lesson. Luego hazte una pregunta basándote en las lecciones mencionadas. How am I experiencing this holy instant? ¿Cómo estoy yo experimentando este instante santo? Which I want to give him, as it says in this last lesson of the workbook. Que yo le quiero dar o entregar a él, como se nos dice en la lección. Which I want to give to myself. It's the same. Que es lo que yo quiero darme a mí mismo también. So first of all, let's understand that this very instance that is happening now is the only instance in which you are alive. Primero entendamos que este instante, ese preciso instante que estás experimentando en el momento, es el único instante donde tú estás vivo. That is why it's a holy instant. Y es por esto que es un instante santo, There is no other. porque no existe otro. The past, should it have happened, is not current now. Lo que sea que haya sucedido en el pasado ya no pertenece a este momento. And the future, should it happen, is not current now. Y el futuro, o lo que debería suceder, tampoco hace parte de este momento. This one instant, that is why it's holy. Solo este preciso instante, este instante santo. Yesterday's feeling good means nothing if you don't feel good now. ¿Cómo te sientes? Esa percepción de si te sientes bien, pues no tendría sentido si es que no te sientes bien en este momento. And the hope for well-being of tomorrow is a waste of this moment of life by waiting. Y esperar sentirte bien o tener bienestar el día de mañana, pues entonces es una pérdida de este momento presente.
What do you get by waiting? ¿Qué obtendrías de la espera? More waiting. Más espera. So the starting point is always here in this moment in time and place. Por lo tanto, el momento de inicio, el comienzo de cualquier cosa empieza o comienza en este preciso instante, Regardless of the circumstances. sin importar las circunstancias. And if you missed it this time, you have another chance right away. Si tú te perdiste este instante, pues no importa porque tienes otra oportunidad ahí mismo, de nuevo. Life is excellent at giving you such opportunities. La vida es un medio excelente para darte este tipo de oportunidades. How am I experiencing this holy instant? ¿Cómo estoy yo experimentando este instante santo? So you may understand the question in a different way. De pronto puedes entender la pregunta de una manera diferente. Where are you looking when you hear the question? ¿Qué es lo que estás mirando o qué estás buscando cuando escuchas esta pregunta? Are you checking the feelings? ¿Estás analizando los sentimientos Or the physical sensations where the feelings are felt? o acaso las sensaciones físicas? There's a kind of reflex in that sense. Hay un tipo de reflejo en ese sentido. What am I experiencing in this moment instead of how? ¿Qué es lo que estoy experimentando en este preciso instante en lugar de cómo lo estoy experimentando? And there we are at a good starting point. Y entonces así nos dirigimos hacia un buen punto de comienzo. Perception as a means, La percepción como un medio, or more precisely, the contents of your awareness as a means. más precisamente el contenido de tu atención, de tu presencia como un medio. So everything you see, you hear, you taste, you smell, Todo lo que tú oyes, lo que hueles, lo que tocas, or whatever sensations you may have, o cualquiera sea la sensación que estás teniendo, or what you think or feel, o lo que piensas o sientes. for these are the projections of the mind upon itself as a screen. Estas son las proyecciones de la mente sobre sí misma como en una pantalla. The mind is timeless, neither infinite nor eternal. La mente no tiene tiempo, no está definida por el tiempo, es eterna. It's a perfect extension of the one reality. Es la extensión perfecta de una sola realidad. So you can perceive the reflection of his perfection in its projections. Así podemos experimentar la perfección de su reflejo en estas proyecciones, Unless you decide otherwise. a menos que tú decidas lo contrario. Which perception you use to perceive the reflection of your beauty or perfection is not critical. ¿Qué tipo de percepción es la que tú usas para observar tu belleza? Eso no es algo crítico. Let's just use seeing as a starting point. Vamos a usar la vista, la forma de ver como un punto de comienzo. First of all, relax. Primero que todo, para comenzar, relájate. It's not about spiritual competitive sports. No se trata de un deporte de espiritualidad, una competencia.
No must, no should, no may or may not. No existe ese podría ser o a lo mejor podría no ser. And no performance goal. No hay ningún tipo de, no se te requiere ningún tipo de acto específico o de actuación. So let your eyes travel through the room, but try not to get stuck on any object. Just Vamos a travel tratar around. de navegar sin detenernos en en nada en específico. It's almost like a butterfly floating through a field of flowers. Es como una mariposa que va flotando sobre un campo de flores. So look at things as if from the corner of your eyes. That means without fixation. Trata de mirar las cosas como si las estuvieras mirando de reojo, sin realmente fijarte en algo en específico. No specific object to have a fix. No fijes tu mirada en un objeto específico. You may find it's difficult not to have the attention to any object. Puedes encontrar un poco difícil no fijar tu atención en un objeto en específico. Just look around without objects. Solo trata de mirar a tu alrededor sin objetos. And now let your gaze be caught by any object. Y ahora deja que tu vista sea como entretenida por un objeto en específico. It may be an image or a lamp, a flower, whatever it is. A lo mejor una imagen, una lámpara o una flor, lo que sea que te encuentres. And be aware of your object. Y presta atención, sé consciente de ese objeto. And be especially attentive. Y de una manera muy especial presta atención, está ahí atento. And notice everything about your object. Y trata de notar absolutamente todo acerca de ese objeto. Explore everything you can about the object, its shape, its color, its size, the small structures on its surface. Trata de apreciar todo acerca de ese objeto, su forma, su color, su estructura. Everything that shows you the perfection of its being. Todo lo que sea que pueda mostrarte la perfección de ese objeto, de ese ser. Everything that makes up this wonderful composition. Todo lo que te muestre su maravillosa composición. Just dwell in the beauty inherent in your object. Déjate adentrar cada vez más en la belleza absoluta de tu objeto. So there are no stories, no labels, no associations. Donde no hay asociaciones o a lo mejor títulos. Just the perfection or beauty of suchness or being. Solo la percepción de la belleza del ser. Just what you see. Solo aquello que tú ves. What am I experiencing in this holy instant? ¿Qué es lo que estoy experimentando en este instante santo? And there may be a brief moment of pure awareness. A lo mejor tengas un diminuto, un momento, un instante de atención pura. Gently flowing instant of clear experiencing. Muy suavemente, vete adentrando en esta experiencia. Interwoven with reality, but not separate from it. Vuélvete uno con la realidad sin separarte de ella. This may be a short, fleeting moment. That's why we do this.
A lo mejor es un momento, un segundo ahí que se nos escapa y así es como hacemos este trabajo. Until the sensing of perceptions set in. Hasta que la sensación de percepción comienza a volver a ser parte de ti. Or the emotional recognition. Como un reconocimiento emocional. The entanglement with the feeling, thoughts about it. Como está entramado con los sentimientos acerca de esto. Let's change from the what to the how. Vamos a cambiar ese qué por el cómo. How do I experience this holy instant? ¿Cómo yo experimento este instante santo? Stay with the object and now notice how you use your attention. Quédate ahí en ese objeto y nota cómo tú usas tu atención. How do you collect the information about the object? ¿Cómo es que tú colectas información acerca de este objeto? There seems to be a kind of program going on. Es como si hubiera un tipo de software o programa ahí funcionando. You may notice how these sensory impressions give rise to something coherent. Y empiezas a notar cómo estas impresiones o estas sensaciones, impresiones empiezan de pronto a volverse coherentes. It's a separated object with a name, even though the coherence does not exist at all. Aunque aparentemente es algo coherente, pues empiezas a ver el objeto como algo separado y entonces ya esa coherencia no existe. We have extracted the thing or object out of the oneness, as it says in lesson 184. Porque has extraído la unicidad de ese objeto, como se nos dice en la lección 184. How am I experiencing this holy instant? ¿Cómo estoy yo experimentando este instante santo? You may have any idea what I meant by simply feeling good in the beginning. Yo creo que tienes una mera idea de lo que significa sentirse bien al comienzo. Just by perceiving the beauty and perfection of anything you project. Solo observando la belleza de todo lo que observas. Because you are the beauty and perfection. Porque tú mismo eres la belleza y la perfección. And this perceived perfection or beauty is only the starting point. Y esa percepción de la belleza es solo el punto de comienzo. To the overwhelming presence of this one holy instant. Con esta maravillosa sensación que nos envuelve de ser uno con acá en este instante. Is there still any missing understanding or even just a question of how you surrender to this or how you surrender this instant to him? Pregúntate entonces, eso toma solo un instante, es cómo estoy yo entregándole esto a él, cómo estoy realmente rindiéndome a él. To receive his peace. Para poder percibir su paz. And if so, if you missed it this time, you have another chance right away. Si por algún motivo te perdiste esa oportunidad, no importa,
porque tienes otra ahí mismo, en el siguiente instante. How am I experiencing this holy instant? ¿Cómo estoy experimentando este instante santo? That's not restricted to this session. No está como completamente relacionado. Just one second, guys. Can you repeat that? Okay, it's not oh my God. It's not restricted to this session. Okay. Pena, chicos, con ustedes. No está, esta experiencia que estamos viviendo no está completamente restringida a esta sesión de hoy. You can use these questions anytime and anywhere. Tú puedes usar este tipo de preguntas en cualquier momento, en cualquier instante. In the morning, on the bus, for example, on En the la way to mañana, work. cuando estás en el bus, de camino a tu trabajo. Just see this overwhelming perfection around you. Solo déjate envolver por esta sobreacogedora sensación de perfección. Or in the car, in a traffic jam. A lo mejor It's a en good el time. carro, en un trancón. Ahí Perfect es time. un buen Really momento. perfect. Un momento perfecto, realmente perfecto. Or in front of the red light, of the traffic light. O cuando estás al frente de la luz roja en el semáforo. This incredible structure of the red light with its wonderful reflections and structures. Esta increíble estructura del semáforo. Esa increíble luz con todos sus reflejos. Don't try it with the green light. You may have problems with the people behind you. No trates de hacer esto cuando el semáforo está en verde, porque entonces te vas a meter en problemas con el que está detrás de ti. Or while doing the dishes, for example. Mientras estás lavando los platos, por ejemplo. Look at the grandiose perfection of the mountains of dishes. Trata de mirar la grandiosidad, la perfección en estas montañas de platos sucios. That's not irony or ironic. It's true. Y no estoy hablando de una ironía, no se trata de una ironía, es verdad. You see, oh my God, or you see, it's perfection, this arrangement. Tú puedes mirarlo de dos maneras, una como que, ay no, por Dios, u otra como, no importa, está bien, todo es perfecto. And now I get strange. For example, in your pain, what a perfect construction. Y luego empieza a volverse algo perfecto. Incluso cuando tienes un dolor, en tu dolor, empiezas a ver la perfección. And even in your anxiety. Incluso en tu ansiedad. Thank you. And in this moment of presence, of pure awareness. Y en este momento de presencia. Of holy instant. De instante santo. Is there any difference between inwards and outwards? Entonces, ¿existe alguna diferencia entre interior y exterior? We just joined in a holy instant. Nos hemos unido en un instante santo. And that's it for now. Y eso es todo por ahora. Thank you for being here. Muchas gracias por estar presentes, por estar aquí. Thank you, Gregor. Love you. Yeah. Los amo a todos también. Dankeschön, Gregor. Ah, Frieda, du sprichst Deutsch mit mir, ist das schön. Speaking Gracias. German in Colombia, yeah. Argentinien, ich bin in Das Argentinien. stimmt.
Das ist, Argentina. hier sind wir von Colombia, Mexiko, Argentinien und Deutschland. Da Ja, ist die Micha von Deutschland. Welt halt dabei. Digo que estamos desde los 4 países, está todo el mundo aquí con nosotros. Muchas gracias, Gregor. Yo me quedo con, de tus enseñanzas de hoy, con Gregor, thank you. For today, I'm taking something with me, something from what you have said. no tengo otro momento que el presente instante. I do not have another moment, but the present moment. Mhm. Quiero elegir I want to choose ser consciente de ello. to be fully conscious of it. Me paro en el yo soy Standing here in the I am, y elegiré estar atenta and will choose to pay attention a que cuando el mundo me sacuda, to when the world, this world that I perceive, shakes me somehow, para. I'll stop. ¿Qué estoy sintiendo? And will ask myself what I am feeling, ¿Qué estoy pensando? what am I thinking, ¿A qué me estoy entregando? to what I am surrendering to. Surrendering to. Elijo de nuevo. I choose again. Gracias. Thank you. I thank you. Infinitas gracias, querido Gregor. Infinitas gracias, Vero, por tu trabajo y Edith por este acompañamiento. Y ahora, en este instante santo, invito a todos a compartir la gracia de la música que nos regaló el mismo Gregor en una lista, y la voy a compartir para que podamos usarla como un modo, como un medio para elevar nuestro sentir y nuestro pensar a ese instante que queremos compartir en el amor.